SER Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta noche les hablo desde Valencia, desde la Universidad Politécnica de Valencia, que es la primera universidad española que va a tener un campus en China. Quédense con este nombre, Hangzhou. En esa ciudad china, a 9.000 kilómetros de aquí, se van a impartir por primera vez títulos universitarios españoles. Después hablaremos de ello, de todas las derivadas que tiene mil aristas este asunto. Pero a esta hora la noticia está en Ginebra, donde Estados Unidos e Irán negocian para evitar una escalada que puede ser muy peligrosa, porque Trump no deja de aumentar su presencia militar en Oriente Próximo y el gobierno iraní dice que están preparados para todo si les atacan. Los dos países, Estados Unidos e Irán, están representados ahora mismo en Ginebra, no en la misma sala. Es muy llamativo, está el director de la OIEA, el director ni más ni menos de la Agencia Internacional de Energía Atómica, está yendo de una sala a otra en la que están los iraníes, en la que están los estadounidenses, intercambiando propuestas. Y Omán, que ejerce también de mediador, es el país mediador, acaba de decir que hay progresos significativos. De lo que pasa en esta negociación están pendientes millones de iraníes preparándose ante lo que pueda venir si esto se trunca. Y si finalmente no hay un pacto de algún tipo. En Teherán, en la capital de Irán, está el enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. En Ginebra negocian y aquí en Teherán esperan. Algunos en actitud desafiante, como esta mujer, simpatizante del régimen de los ayatolás. Afirma que el señor de pelo naranja, en referencia a Trump, piensa que puede hacer daño a Irán, pero no es así. Piensan que estamos asustados, pero tenemos experiencia en la guerra. Trump para nosotros es como una muñeca. La ciudad está enfrascada en los preparativos del Año Nuevo iraní a medio gas, porque muchos negocios e instituciones públicas están cerradas por la reactivación estos días de las protestas desde las universidades. Jóvenes como Deraj explican las razones que mueven a su generación. Lo más importante es que nuestro talento está desaprovechado. No puedo tener un futuro cuando no puedo usar mi talento. No tenemos nada sin eso. Más protestas internas y probable ataque de Estados Unidos son las dos amenazas que dejan ahora mismo al régimen de los ayatolás en uno de los momentos más críticos desde la revolución. Es jueves 26 de febrero, hay media hora 25 de Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Baja importante en el Barça. El líder pierde al holandés Frenkie de Jong para más de un mes por una lesión muscular. Y en la Europa League, hoy tenemos cita, vuelta del playoff a las 9 en Balaídos, Celta PAOK de Salónica. El equipo celeste ganó 2-1 en el partido de ida. El tiempo, Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes, vuelve la lluvia, de momento solo al norte de la península. Durante mañana primeras horas ya afectará a Galicia, después el Cantábrico, de momento sin grandes cantidades de agua. Las tormentas de las últimas horas y chubascos de Canarias van a menos, pero mañana el viento va a soplar con mucha fuerza y en la mayor parte del país, como hoy, mañana frío a primeras horas, después sol y ambiente agradable durante la tarde, también mucha niebla en gran parte del Mediterráneo. Esta noche, hora 25 desde Valencia. Esperamos a todos los oyentes de Radio Valencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica a partir de las 9:30. Antes, la crónica de este jueves desde el estudio Carlos Llamas de la SER. Alejandro Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. PP, Junts y Vox han unido hoy sus votos una vez más para tumbarle al Gobierno 2 de los 4 decretos que se votaban hoy en el Congreso. Empieza hora 25. La derecha ha votado en contra del escudo social que incluía la prohibición de los desahucios a familias vulnerables con el argumento de que beneficia a la ocupación. Son los mismos motivos que hace un mes cuando le tiraron al gobierno este decreto. También han votado en contra de limitar los precios en situaciones de emergencia para evitar el encarecimiento, por ejemplo, de hoteles o del transporte. Lo que se ha salido adelante son la revalorización de las pensiones y las ayudas a las víctimas de Adamuz y Yelida. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts ha vuelto a unir sus votos a los de PP y Vox para tumbar 2 de los 4 decretos que hoy se han votado en el Congreso. Un mes después ha vuelto a rechazar el escudo social, argumentando que la moratoria antidesahucios facilita las ocupaciones. Un argumento desmentido por el Gobierno durante la intervención del ministro Félix Bolaños. Que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y que ha enfadado mucho a los socios de izquierdas que rechazan volver a trocear el decreto como piden los independentistas. Aina Vidal de Sumar y Gabriel Rufián de Esquerra. Hoy este decreto caerá, pero mañana sin duda lo volveremos a levantar. Gracias. Vergüenza tendrían que tener. Junts dice que si lo dividen, el escudo social de la moratoria antidesahucios lo apoyaría. Es mentira.
O sea, mienten más que hablan. Pero hoy, con sus 7 noes, los de Puigdemont también han tumbado el decreto que limitaba el tope de los precios en situaciones de emergencia. Una medida tachada por Junts como salvajada y que ha sido respondida así por Pablo Bustinduy, el ministro que ha defendido el decreto. Es una vergüenza lo que hacen, pero demuestran a quién sirven. Sirven a los poderosos, no sirven ni el interés general, ni el interés de España, ni el interés de la gente trabajadora en este país. Una vez más lo han demostrado. El Congreso sí ha convalidado otros 2 decretos, el que revaloriza las pensiones y el de las ayudas económicas para los afectados por los accidentes en Adamuz y Gélida. Pedro Sánchez, desde un mitin en Castilla y León, se acaba de señalar a la oposición destructiva del PP por votar en contra de estos decretos. Frente tenemos a una oposición absolutamente destructiva. Es que lo que ha pasado hoy es muy grave. El PP y Vox son el bloque que bloquea los derechos y nosotros somos la garantía de que haya avances en derechos. La ministra de Vivienda ya ha anunciado que va a buscar nuevas vías para evitar los desahucios a familias vulnerables, pero es que el derribo del escudo social va más allá de esto, va a repercutir, por ejemplo, a autónomos o afectados por los incendios. Y luego está la otra gran pregunta, ¿cómo quedan las pensiones definitivamente? Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes, los pensionistas cobrarán todo el año las cuantías que ya recibieron en enero. Esto es una subida del 2,7% en el caso de las contributivas, es decir, unos 50 euros de media para una pensión de jubilación, mientras que suben un 7% las mínimas y hasta un 11% las no contributivas. En cambio, se pueden reactivar desde mañana los desahucios en el caso de familias vulnerables. Los afectados pueden pedir al juez, que es el que deberá poner en marcha un proceso que durará varios meses, por lo que da tiempo al Gobierno a corregir lo ocurrido hoy en el Congreso. Igual que veremos si corrige otras medidas que han decaído hoy y que, por ejemplo, obligan a partir de ahora a los autónomos que cobren más de 150.000 euros a tributar por sus ingresos reales y no mediante el sistema de módulos. También obligan a pagar impuestos por las ayudas que recibieron los afectados por los incendios del pasado verano o por lo que han recibido de la Generalitat Valenciana los perjudicados por la Dana, o que dejan sin ventajas fiscales a los que compren un coche eléctrico o hagan reformas para rehabilitar su vivienda. A Feijóo ya no le chirría tanto la desclasificación de los papeles del 23F. Hoy el líder del PP ha pedido la vuelta a España del emérito, ahora que esos archivos en principio avalan el papel de Juan Carlos I en la detención del golpe. La cuestión es que el emérito no se fue de España por el 23F, sino por los casos de fraude fiscal por los que no fue juzgado. El gobierno le ha recordado a Feijóo que la decisión de que vuelva o no es de la Casa Real y del propio emérito. David Junquera. Hola, buenas tardes. A Feijóo los papeles del 23F le han dado una idea. La figura política del rey Juan Carlos I ha quedado una vez más ratificada y acreditada. El líder del PP, que preavisó a Zarzuela, abrió el debate con un tuit que remató con estas declaraciones. La mayoría de los españoles pensamos que si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país como un ciudadano que, con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo. Una reflexión a la que se suma su principal baronesa. Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles. Y su principal varón. A mí me parece algo razonable, me parece sensato, no tiene ninguna causa abierta. Desde Moncloa celebran que ahora a Feijóo le parezca útil desclasificar papeles. Félix Bolaños. Que el señor Feijóo, que ayer decía que la desclasificación de los papeles del 23F era una cortina de humo, pues hoy vea que son útiles. El gobierno recuerda, al igual que la Casa Real, que es don Juan Carlos del que depende la decisión de volver. Pues precisamente Zarzuela asegura que solo al rey Juan Carlos le corresponde la decisión de volver a España. Es la reacción de Felipe VI después de que Feijóo haya pedido ese regreso del emérito. La Casa del Rey confirma que el líder del PP les informó de su tuit. María Manjabacas. Buenas tardes. Sí, fuentes de Zarzuela nos han confirmado que Feijóo les llamó antes de publicar el tuit. Se dieron por informados, pero no sabemos ni cómo ha sentado, no conocemos ni reacción ni respuesta si la ha habido, solo que han sido informados. Y respecto al regreso del rey emérito, insisten, subrayo el verbo, insisten en que es decisión personal de él volverse, así lo considera como decisión personal, fue irse donde quiso, tampoco ha cambiado el patrón de visitas. Él dijo, el rey emérito, que iba a venir con regularidad y así lo está haciendo unas 8 veces al año, y él mismo en su comunicado, el que escribió él pero lo publicó a través de Zarzuela, explicó que cuando viniera se alojaría no en el Palacio de la Zarzuela sino en sitios privados, todo para no entorpecer la labor de su hijo. Y recordamos, para concluir, que él lleva viviendo más de 5 años fuera, donde él eligió Abu Dhabi y donde él eligió también cambiar su residencia fiscal.
Y Sánchez acaba de referir a esa desclasificación de los papeles en el inicio de la campaña en Castilla y León. Allí está Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se ha ironizado Sánchez con el cambio de actitud de la derecha respecto a la desclasificación. Yo ayer me encuentro a toda la derecha y la ultraderecha criticándonos por la desclasificación de los papeles del 23F. Hoy ya no, hoy ya están todos contentos. Se ha preguntado el presidente de qué tienen miedo. Aquellos que hacen de la mentira su forma de hacer política tienen miedo a la verdad. La verdad de hoy, y es que España va como nunca. Y la verdad velada de Sánchez al bulo que la derecha ha difundido sobre su estado de salud. Hoy el presidente ha cargado aquí contra los atropellos de la oposición, ha dicho desde Burgos, apoyando a su candidato Carlos Martínez, que ha pedido acabar con los casi 40 años de gobierno del PP en Castilla y León. Estamos aquí para darle un vuelco, un giro de 180 grados a esta comunidad autónoma, porque no merecemos 40 años más 4 de Partido Popular y no merecemos. Los socialistas han apelado hoy a la movilización del electorado socialista para frenar la involución que suponen, dicen, las políticas del PP y Vox. Comentaba Ana que Sánchez ha tenido que salir al paso de los bulos sobre esa supuesta enfermedad cardiovascular de la que se ha hecho eco el Partido Popular. Hace unos minutos se refería así a ello en redes sociales. Yo siento decirles que no padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría tampoco ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y que llevan una vida normal gracias. Primero fue Libertad Digital, un medio vinculado a la extrema derecha, quien publicó la noticia, y después lo amplificó la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo. Y en cuanto a la transparencia, efectivamente me gusta mucho la transparencia, señor Bolaños. Por eso le voy a hacer una última pregunta. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Esto fue ayer en el Congreso. Hoy ha abundado sobre ello en una entrevista en Telecinco. No es un asunto privado porque esta es una persona que nos representa a todos y tiene unas funciones que realizar que requieren unas ciertas aptitudes físicas. Como decíamos, Moncloa ha desmentido desde el primer momento esta supuesta enfermedad coronaria y hoy ha sido directamente Sánchez quien lo ha desmentido. PP y Vox, que están apurando los plazos al máximo para tratar de desencallar el gobierno regional en Extremadura, ahora que Génova ha asumido el mando de las negociaciones. Los dos partidos siguen deshojando la margarita mientras Abascal acumula incendios internos y ahora está estudiando si relevar al presidente de Vox en Murcia. Julia Molina. Los de Abascal tienen varios frentes abiertos. Unos son sus guerras internas y otras sus guerras externas, concretamente con el PP. Con ellos las relaciones no terminan de cuajar. En Extremadura estaba previsto que hoy se celebrase la primera mesa de negociación, pero se ha pospuesto, pese a que Guardiola empieza a entrar en tiempo de descuento, porque el miércoles que viene será la primera votación. Ahora mismo las dos partes dan por descontado que será difícil cerrar el acuerdo tan rápido. Y mientras se suceden las negociaciones, a Vox se le abre otra crisis interna. El partido estudia ahora relevar a José Antonio Antelo de la dirección de Vox en Murcia. Antelo, que llegó a ser vicepresidente de la comunidad, es un perfil al que escogió Ortega Smith cuando era secretario general, pero ahora, con Ortega al borde de la expulsión, le han pedido que reflexione sobre su continuidad al frente del partido y está en el aire si le permiten volver a ser candidato. Varios exdirigentes repiten que en Vox se está produciendo una purga. El exvicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha escrito en X: parece que a Abascal le molestan todos los que tienen personalidad y perfil propio. Esta mañana Ángels le ha preguntado a Juanma Moreno en el especial de Hoy por Hoy en Grazalema. El presidente de la Junta de Andalucía dice que prefiere las negociaciones sobre el terreno. Mi opinión, siempre la cercanía al territorio te da un conocimiento de las singularidades, de las necesidades y por tanto es mucho más, puede ser más eficiente siempre de hacerlo desde el territorio. Pero como digo, bajo el paraguas y el criterio también de un partido, de un compañero, de un proyecto común que es compartido, que es el proyecto del PP a nivel de España. El Tribunal Supremo descarta que se hayan vulnerado los derechos del exfiscal general Álvaro García Ortiz. El Supremo rechaza anular la condena a Ortiz por revelación de secretos y allana el camino para que recurra al Tribunal Constitucional. Dos magistradas, las que defendieron la absolución del exfiscal, han firmado un voto particular en contra. Pedro Jiménez. El Supremo rechaza los incidentes de nulidad y condena en costas también por este trámite a Álvaro García Ortiz. La mayoría de la sala rechaza que se haya retorcido el Código Penal, que se hayan vulnerado sus derechos o que se le haya condenado sin pruebas por filtrar el correo del novio de Ayuso con la confesión de sus delitos fiscales. Dicen que aunque esa información ya se conociera, cuando García Ortiz la tuvo en su poder era un dato confidencial y estaba obligado a su reserva. Además, apuntan a que se han podido vulnerar derechos de Alberto González Amador en ese fraude fiscal por el que está a punto de sentarse en el banquillo. Si no hay sentencia de conformidad, advierten, puede lesionarse el derecho de defensa y el derecho a la presunción de inocencia del comisionista. Esta decisión cuenta con el voto particular
particular de las dos magistradas que ya en sentencia pidieron la absolución del exfiscal general. Susana Polo y Ana Ferrer insisten en que sus colegas han vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. La UCO de la Guardia Civil implica a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en la trama de presuntos amaños para la compra de mascarillas. Hasta ahora estaba imputada por la presunta contratación de la exnovia de Ábalos y por la red de adjudicación de obra pública a cambio de mordidas. Isabel Vega. Buenas tardes. La Guardia Civil señala a Pardo de Vera también en la trama de mascarillas porque ha descubierto que Koldo García le pasó el contacto de la proveedora de Aldama y luego hizo con ella gestiones para la firma del contrato. Y eso que la entonces presidenta de Adif se desvinculó del material sanitario como testigo ante la UCO y dijo desconocer si Koldo había intercedido en aquella compra que lo fue de 12,5 millones de euros. En un nuevo informe, los agentes señalan el mismo patrón que la trama de obra pública. Aldama pagaría a Ábalos y a Koldo y este se valdría de Pardo de Vera para conseguir sus objetivos. Ella, que tenía borrados los mensajes de esa época, conservaba no obstante algunos de 2024 que tienen relación. En uno reconoce ante un subordinado de Adif que ella le rebotó el contacto de la empresa de Aldama. En otro, del mismo día que testificó, envía directamente a Ábalos el teléfono de su abogada. Él no estaba ni investigado. Mal no vendrá, le dijo. Y nuevo escándalo en el CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El Ministerio de Ciencia va a pedir el cese del gerente de este centro por un presunto caso de acoso sexual y laboral. María Lorido, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en la reunión del patronato del CNIO forzará la destitución de José Manuel Bernabé tras ser acusado de acoso sexual y laboral por la exsecretaria general del centro. Tras conocer la noticia, desvelada hoy por el ABC, el Ministerio de Diana Morant condena de forma rotunda lo que considera unos hechos impropios de una institución como el Centro de Investigaciones Oncológicas, donde se ha abierto una investigación sobre el caso. Bernabé fue nombrado gerente hace tan solo 5 meses, con el objetivo de hacer limpieza tras las crisis del último año en el CNIO, primero con María Blasco y después con el anterior gerente Juan Arroyo, cesado por corrupción y desfalcos. La denunciante Laura Muñoz fue despedida también tras esas irregularidades que están en manos de la Fiscalía, aunque la denuncia interna por presunto acoso la presentó antes de su salida del CNIO. Hillary Clinton declara en el Congreso de los Estados Unidos que no recuerda haber coincidido nunca con el magnate pederasta Epstein. Dice que no voló ni en su avión ni fue a la isla donde supuestamente se cometían delitos. Mañana es el turno de Bill Clinton, que se va a convertir en el primer expresidente de Estados Unidos en declarar ante el Congreso. Washington, Sara Canals. Buenas tardes. En su declaración inicial ha dejado claro que nunca tuvo conocimiento sobre las actividades criminales de Jeffrey Epstein, que nunca voló en su avión ni estuvo en su isla y que nunca le llegó a conocer. Y ha sido particularmente dura y crítica con ese comité de investigación. Les acusa de llevar a cabo un teatro político partidista y de estar protegiendo al presidente Donald Trump y a los republicanos. Eso sí, en esta declaración inicial, Hillary Clinton no ha mencionado en ningún momento a Ghislaine Maxwell, a quien sí conoció, ni tampoco a su marido Bill Clinton, que sí aparece en varias fotos en fiestas del pedófilo, y también ha dedicado unas palabras a las víctimas. Ha subrayado que su corazón está con ellas y que está furiosa en su nombre. La Comisión Europea ha rechazado hoy crear un mecanismo de financiación específico para garantizar el aborto seguro en la Unión Europea. Esto parte de una iniciativa ciudadana que le pedía al Ejecutivo Comunitario un fondo específico para mujeres que se tuvieran que desplazar a otro país para abortar. Ahora la Comisión dice que no va a impulsar ese dinero. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo. 20 millones de mujeres europeas viven en países que, como Hungría, Polonia o Malta, limitan o prohíben directamente el aborto. Como consecuencia, muchas de ellas se ven obligadas a trasladarse a otros países para interrumpir el embarazo. Con más de 1 millón de firmas, esta iniciativa, impulsada por 300 organizaciones feministas, pedían crear un fondo específico para garantizar el aborto a aquellas mujeres que no tienen acceso, una propuesta que la Comisión ha rechazado. La comisaria de Igualdad asegura que ya existen instrumentos que permiten costearlo y abre la puerta a que los estados utilicen fondos ya existentes para financiar los desplazamientos, por lo que no habrá ni dinero nuevo ni un fondo específico como reclamaba la iniciativa. Precisamente la Comisión Europea ha publicado hoy el texto jurídico con el acuerdo sobre Gibraltar que contempla el derribo de la verja. Entre las claves está que España va a poder vetar la entrada en Gibraltar de viajeros de fuera de la Unión Europea o podrá oponerse a la renovación de permisos de residencia en el Peñón. El ministro Álvarez defendía el acuerdo. Con el tratado desaparece la verja, el último muro de Europa continental. El tratado garantiza la libre circulación de personas y mercancías, que beneficiará especialmente a los 15.000 trabajadores transfronterizos. Y, por supuesto, España
mantiene y protege su reclamación de soberanía. Y antes de irnos, le queremos enviar un abrazo enorme a nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, redactor de la sección de Sociedad de la cadena SER, que acaba de ganar el premio de periodismo del Foro Europeo de Ciencia y Tecnología e Innovación por este reportaje emitido en Hora 25. En una sala de la Universidad Miguel Hernández, en Elche, una persona avanza lentamente a través de un pasillo. Es un paciente ciego. Lleva implantada en el cerebro una minúscula matriz de electrodos. 4 por 4 milímetros, es más pequeño que... Una investigación de un equipo de la Universidad de Alicante que consiguió que 4 personas ciegas reconocieran formas y letras usando electrodos en el cerebro. Lo pueden escuchar completo en cadenaser.com. La mirada de Xavier Vidal Folk. El llamado escudo social ha pasado la votación del Congreso, pero solo a medias. Todos los partidos democráticos han ratificado las ayudas a los damnificados del accidente ferroviario de Córdoba. Todos han validado el aumento de las pensiones, unos porque piensan que es justo, otros porque no les conviene enemistarse con las víctimas del tren o con cerca de 10 millones de pensionistas que votan en las elecciones. Pero lo bueno es que estas medidas siguen adelante, menos mal. Lo que ha caído es la otra mitad del escudo, la parte que protegía a las familias llamadas vulnerables de los desahucios en caso de impago. Es injusto que una familia con chavales pequeños o viejos insostenibles pierda el piso que alquila porque se le acabó el flujo de dinero con el que afrontar el alquiler. En esto todo el mundo debería estar de acuerdo, aparte de quienes les horrorice sentir piedad, compasión o solidaridad. Donde en el fondo existe el desacuerdo es sobre quién debe resolver el problema. Unos, los despiadados, sostienen que los vulnerables no merecen ninguna protección. El gobierno piensa que la responsabilidad recae sobre los propietarios. Otros opinan que es el conjunto de los ciudadanos, los contribuyentes, quienes deben resolver el problema. De igual manera que la solución al hambre no debe recaer sobre los supermercados. Pero aquí parece que hemos perdido la capacidad de discutir tranquilamente sobre lo más urgente y lo más necesario. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.